Hola chicos, en el video de hoy vamos a ver regla de la cadena para derivar composición de funciones. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo y luego lo vamos a ir complicando. Entonces vamos a ver. Y bueno chicos, para empezar vamos a ver el teorema de regla de la cadena. Vamos a ver, primero vamos a enunciarlo, ¿vale? Entonces vamos a poner teorema, ponemos regla de la cadena. Entonces vamos a poner este teorema, así vamos a enunciarlo primero y ya luego vamos a hacer ejercicios para ver cómo se aplica. Entonces, sean G contenido en un dominio que va de G contenido en los reales aquí a los reales, coma una función f que también tiene un dominio f que está contenido de los reales a los reales, ¿vale? Coma. Algo que es muy importante mencionar es que el rango de G esté contenido en el dominio de f. Esto es de las cosas más importantes, entonces vamos a subrayarla. Vamos a subrayarla con gris. Esto para que quede como dato importante. Entonces, bueno, vamos a quitarle unos cuantos ahí. Y luego, ya, ok, aquí decían sean T0, elemento del dominio de G, coma T0, punto de acumulación de G, o sea, este del dominio de G, o sea, este T0 tiene que ser punto de acumulación del dominio de G, ¿vale? Luego, definamos x0 igual a ¿qué? A la función g evaluada en t0. Vamos a definir x0 igual a la función g evaluada en t0. También pongamos que x0, punto de acumulación del dominio de f, ¿vale? Luego, pongamos aquí, si g es derivable, en t0, y f es derivable en x0, entonces ¿qué tenemos? Esto implica que f compuesta con g es derivable en t0. Vamos a escribir en t0. Y además, o sea, y lo importante es que f compuesta con g, la derivamos, evaluada en t0, pues ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a f' evaluada en g de t0, multiplicada por g' evaluada en t0. O lo que también va a ser igual a f' evaluada en x0, multiplicada por g' de t0. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? El teorema de regla de la cadena. Entonces ahora lo que sigue es aplicarlo a algún ejercicio. El primer ejercicio que vamos a ver es un ejercicio muy sencillo para ver cómo se aplica y luego voy a hacer un ejercicio más complejo. Entonces, ejercicio 1. Queremos ver cómo, vamos a poner que sea h de x igual a seno de e de x. Entonces queremos encontrar h' de x. Es lo que queremos encontrar. Aquí es igual. Ahora bien, ¿qué podemos ver? Podemos ver que si tenemos que f de x es igual a seno de x, o sea, vamos a partir de funciones ya elementales como seno de x, coseno de x, la exponencial, el logaritmo y todas estas funciones que ya conocemos cómo son sus derivadas, y entonces vamos a buscar descomponer a h en funciones más sencillas. ¿Para qué? O sea, para que podamos aplicar regla de la cadena con las funciones que ya sabemos, ¿vale? Entonces sabemos esto. Entonces, ¿qué vemos? Pues que f compuesta con g de x, ¿a qué va a ser igual? A f compuesta con e de x, porque pues eso vale g de x. Entonces esto sería igual a ¿qué? A seno evaluado en e de x. Entonces podemos ver que esto es igual a h de x. Entonces pues h' de x, aquí por la regla de la cadena, que va a ser igual a f' evaluada en g de x por g' evaluada en x. Entonces veamos, f', como sabemos que es seno de x, pues su derivada va a ser coseno de x. Vamos a partir de que ya sabemos las derivadas de las funciones elementales como seno de x, exponencial y todo esto. Y luego g', que va a ser igual, pues a la x. Entonces tenemos que f' evaluada en g de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a f' evaluada en e a la x. Entonces esto va a ser igual a coseno de e a la x. Y pues g' de x, ya tenemos que es e a la x. Entonces h', o sea, ya tenemos por regla de la cadena así que la derivada de h que estamos buscando es coseno de e a la x por e a la x. Y este es el resultado que estamos buscando, ¿vale? Bueno chicos, como segundo ejemplo, ya para
ver un poco más la utilidad de la regla de la cadena, vamos a suponer que queremos encontrar la derivada de la siguiente función, es decir, vamos a suponer que tenemos una función h de x igual a ¿qué? A coseno cúbico de logaritmo natural del seno cuadrado de e a la 2x, ¿vale? Entonces vamos a encontrar todas las funciones que componen h de x. Entonces, por ejemplo, la primera pues va a ser f1, va a ser x cúbica. f2 va a ser igual a coseno de x. f3 va a ser igual a logaritmo natural de x. f4 va a ser igual a f4 va a ser x cuadrada. Primero va la exponencial, ahorita vamos a ver por qué. f5 va a ser igual a seno de x. f6 va a ser igual a e a la x. Y f7 va a ser igual a 2x, ¿vale? Entonces vamos a ir componiéndolas para ver que esto es cierto. Tenemos que f de 6 compuesta con f de 7, es decir, f6 evaluada en 2x, pues a que va a ser igual a e a la 2x, ¿vale? Entonces luego f5 compuesta con f6 compuesta con f7, a que va a ser igual a f5 evaluada en e a la 2x. Pero f5 es seno de x, entonces vamos a tener seno de e a la 2x. Luego f4 compuesta con f5 compuesta con f6 compuesta con f7 va a ser igual a ¿qué? A f4 evaluando seno de e a la 2x. ¿Pero cuál es f4? Pues x cuadrado, entonces esto va a ser igual a ¿qué? A seno cuadrado de e a la 2x. Luego f3 compuesta con f4 compuesta con f5 compuesta con f6 compuesta con f7, ¿a qué va a ser igual? A f3 evaluando seno cuadrado de e a la 2x. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual al logaritmo natural del seno cuadrado de e a la 2x. Luego ya por último vamos a ver que f2 compuesta con f3, compuesta con f4, compuesta con f5, compuesta con f6, compuesta con f7, ¿a qué va a ser igual? O sea, tenemos que f2 pues ya es coseno de x, entonces lo que vamos a tener es f2 evaluando logaritmo natural del seno cuadrado de e a la 2x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues f2 quedamos que es coseno del logaritmo natural del seno cuadrado de e a la 2x. Aquí seno cuadrado de e a la 2x, ¿vale? Y ya por último, pues f1 compuesta con f2, compuesta con f3, compuesta con f4, compuesta con f5, compuesta con f6, compuesta con f7, va a ser igual a nuestra h de x. Es decir, esto ya va a ser igual a que, o sea, esto implicaría que sería igual a f1 evaluado en coseno del logaritmo natural del seno cuadrado de e a la 2x, ¿vale? Y entonces ya tendríamos lo que estamos buscando. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues a nuestra h de x, que sería igual a coseno cúbico del logaritmo natural del seno cuadrado de e a la 2x, ¿vale? Y entonces ya con eso ya vimos que esta composición sí nos sirve para el h. Entonces para encontrar la derivada, que es lo que estamos buscando en el fondo, o sea, h' de x, ¿a qué va a ser igual? Vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, como es la composición de todas, pues va a ser f1' evaluado en f2, compuesta con f3, compuesta con f4, compuesta con f5, compuesta con f6, compuesta con f7. Luego, esto lo vamos a multiplicar por f2' evaluada en f3, compuesta con f4, compuesta con f5, compuesta con f6, compuesta con f7, ¿vale? Y esto lo vamos a multiplicar por f3' evaluada en f4, compuesta con f5, compuesta con f6, compuesta con f7, ¿vale? Luego lo vamos a multiplicar por f4' evaluada en f5, compuesta con f6, compuesta con f7. Luego vamos a multiplicar por f5' evaluada en f6, compuesta con f7. Luego esto lo vamos a multiplicar por f6' evaluada en f7. Y por último por f7', ¿vale? De x. Ahora bien, entonces pues lo que tenemos que encontrar son las derivadas de cada una de las funciones. Es decir, ¿cuál sería f1' de x? Si sabemos que f1 es x cúbica, pues su derivada va a ser 3x cuadrada, ¿vale? Luego f2' de x, ¿a cuál va a ser igual? f2' de x va a ser igual a menos seno de x, porque f2 es coseno de x. Luego f3' de x, ¿a qué va a ser igual? f3', pues la f es logaritmo natural y su derivada es 1 entre x. f4', ¿a qué va a ser igual?
f4 es x cuadrada, entonces su derivada va a ser 2x. f5' evaluada en x, ¿a qué va a ser igual? A coseno de x, porque estamos teniendo seno de x, entonces va a ser coseno de x. f6' de x, ¿a qué va a ser igual? A e a la x, porque tenemos la exponencial. Y por último, f7', pues ¿a qué va a ser de x? Va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque tenemos que f7 es 2x, su derivada es 2. Entonces ya tenemos todas las derivadas. Ahora bien, ya tenemos todos los ingredientes para poder utilizar lo que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces ahora sí que tendríamos que h' de x, ¿a qué va a ser igual? Tendríamos f1', que es esta de aquí, 3x cuadrada, pero evaluada en f2 compuesta con f3, o sea, es decir, evaluada con coseno del logaritmo natural de x cuadrada, es decir, vamos a verlo aquí. Tendríamos que sería f1' evaluado en las composiciones de funciones, que serían coseno del logaritmo natural del seno cuadrado de e a la 2x. Coseno del logaritmo natural del seno cuadrado de e a la 2x, o sea, hay que evaluarlo en todo esto, ¿vale? Luego hay que multiplicar f2', que la vamos a evaluar en toda la composición de funciones, pero f3, ¿a qué es igual? f3 compuesta con f4, o sea, vamos a evaluarlo en esto de acá, sería logaritmo natural del seno cuadrado de e a la 2x, que sería logaritmo natural del seno cuadrado de e a la 2x, ¿vale? Luego lo vamos a multiplicar por f3', evaluado en ¿qué? En seno cuadrado de e a la 2x. ¿Esto por qué? Porque estamos evaluando viendo que es f4 compuesta con f5, compuesta con f6, compuesta con f7. Y esto sería esto de acá. Entonces eso sería seno cuadrado de e a la 2x, que es por eso lo que estamos evaluando ahí, ¿vale? Luego la que sigue, ¿a qué sería igual? La otra función. Entonces lo que tendríamos sería que f5 compuesta con f6, compuesta con f7, sería seno de e a la 2x. Entonces lo vamos a poner aquí. Entonces va a ser multiplicada por f4', evaluada en seno de e a la 2x, ¿vale? O sea, ya aquí vemos que se va disminuyendo un poco la dificultad, o sea, ya vamos quitando las funciones que van componiendo, y luego f5' evaluada en la que sigue, que sería nada más e a la 2x, por f6' evaluada en 2x, porque otra vez tendremos f6' evaluada en f de 7, que es 2x, f5' evaluada en f compuesta con f7, que es esta de acá, y ya por último, pues multiplicamos por f7' de x. Y entonces ya que tenemos que va a ser igual nuestra h' de x. Y ahora sí ya podemos tener nuestra derivada. f1', pues tenemos que es 3x al cuadrado. Entonces va a ser 3 evaluado en esto. Ese al cuadrado sería coseno cuadrado de el logaritmo natural del seno cuadrado de e a la 2x. ¿Vale? O sea, aquí primero fue esto. Luego vamos a multiplicar por f2', pero f2' es igual a menos seno de x. Entonces vamos a multiplicar por menos seno de x, pero no vamos a evaluar en x, vamos a evaluar en logaritmo natural del seno cuadrado de e a la 2x. Y luego vamos a multiplicar por f3', pero f3' es 1 entre x, entonces vamos a multiplicar por 1 entre x, pero lo vamos a evaluar en lo que sigue, entonces sería seno cuadrado de e a la 2x. Esta es una e. Y luego lo vamos a multiplicar por qué. La que sigue, que es f4', pero f4' va a ser igual a, que a 2x, porque era la derivada de x cuadrada. Entonces va a ser 2 por x, pero, bueno, más bien va a ser igual a 2x f4', pero evaluada en seno de e a la 2x. Entonces va a ser seno de e a la 2x. Y luego esto vamos a multiplicarlo por f5', pero f5' es coseno de x. Entonces va a ser coseno evaluado en e a la 2x. Luego f6' evaluada en 2x, f6' va a ser igual a e a la x, entonces va a ser igual a e a la 2x, porque esto va a ser lo que tenemos, por f7', que va a ser igual a 2. Entonces esta va a ser nuestra derivada que estamos buscando. La podemos simplificar un poco escribiéndola como h'. O sea, tenemos que ver que ya aquí ya queda, ¿no? Pero podríamos simplificarlo un poco. ¿Cómo? Pues tenemos aquí un 3, un 2 y un 2, ¿no? Entonces 3 por 2, aquí van 6, por 2, 12. Aquí tenemos un menos, entonces vamos a ponerla como igual a menos 12. Y ahora sí, tenemos que tener todo lo que está, todos los demás ingredientes, ¿no? Coseno cuadrado. Aquí podemos poner, por ejemplo, coseno cuadrado, que es el que está acá arriba, logaritmo natural de el seno cuadrado de la 2x de seno cuadrado de e a la 2x, ¿vale?
Entonces esto, por ejemplo, lo podemos dividir, porque aquí está dividiendo entre seno cuadrado de e a la 2x, seno cuadrado de e a la 2x, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Aquí lo que hicimos fue, pues, reducir términos, ¿no? O sea, ya pusimos este de acá, ya pusimos este de acá, ya quitamos este y este menos. Ya no vamos a seguir multiplicando por lo demás, los demás términos que nos faltan, aquí ¿por cuál otro sería? Por el seno, que sería el segundo del logaritmo natural, del seno cuadrado de e a la 2x. Aquí sigue la multiplicación, pero ya no acaba, lo voy a seguir acá. Entonces vamos a multiplicar por el siguiente término, que sería ¿cuál? El de aquí abajo, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, ya está este 3, este menos, este 2 y este 2 ya los pusimos. Este ya lo pusimos arriba en el numerador y este ya lo pusimos en el denominador. Ya pusimos este y ya nada más nos falta este término de acá. Entonces vamos a multiplicar por seno de e a la 2x. Ok, por el seno. Multiplicar por el seno de e a la 2x por el coseno de e a la 2x y por último porque tendríamos por e a la 2x. Entonces esto por e a la 2x. Y entonces ahora sí, este va a ser nuestro resultado, ¿vale? O sea, ya lo que tendremos, nuestra composición de funciones buscada, pues va a ser esta de acá, ¿vale? Vamos a ponerla aquí, bueno. Vamos a borrar este de aquí. Y entonces ya, ¿no? Lo que tenemos es esto de acá. Lo que queríamos era eso. Es decir, nuestra composición de funciones ya queda de esta manera. Voy a borrar un poco eso porque estorba un poco, quizás quita la vista. Entonces mejor lo voy a dejar así nada más. H' de x igual a esto, ¿vale? Pues ahora sí, esto es lo que estábamos buscando, ¿vale? Esa sería nuestra derivada. Al aplicar regla de la cadena podemos ver que se simplifica muchísimo el trabajo y es una forma fácil de ver cómo obtener nuestra derivada. Y bueno, con eso terminamos, con eso voy a dejarlo hasta aquí para... Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video, con eso vemos un poco sobre la regla de la cadena, claro que se puede aplicar en diferentes ejemplos y tiene mucha utilidad en la práctica, pero bueno, espero que les haya gustado.